¿Cómo andan? Vamos a ver algunas nociones sobre costo. En teoría económica, la concepción fundamental de los costos tiene que ver con pensar los costos como alternativas perdidas. Entonces, podríamos conceptualizar el costo como la mejor alternativa que me pierdo por elegir lo que elijo. La idea es, ¿puedo hacer algo respecto de eso que estoy suponiendo que son alternativas? Si no puedo hacer nada, entonces no serían costos. Cuando uno elige algo, se pierde otras cosas y eso sería costo. El costo entonces importa sacrificar otras alternativas, importa renunciar a otras alternativas, importa asesinar otras alternativas. Gasto $100 en algo, me pierdo infinitas cosas que podría haber hecho con $100. Entonces, el costo tiene que ver con una alternativa que me pierdo y elijo otra alternativa porque presumo que es la que más me satisface. Ex ante. Ahora, ex post, me puedo dar cuenta que metí la pata mal y que tuve pérdidas. Pero si uno eligió determinada alternativa es porque, dados los escasos conocimientos o límites de conocimientos, preferencias, pasiones, etcétera, etcétera, uno elige la alternativa A ante la alternativa B. La alternativa B vendría a ser la mejor alternativa que me pierdo por elegir lo que elijo. Entonces esa alternativa B vendría a ser el representante o la representante de todas las alternativas que uno se pierde. Entonces, lo que estamos enfatizando es la noción de que uno se pierde algo cuando elige algo. Entonces, los economistas hablan de costo de oportunidad. La idea de costo de oportunidad es pegar énfasis en la noción de oportunidad perdida. En cierto modo riguroso es un pleonasmo. Pleonasmo en el sentido de una repetición gratuita que ya estaba incluida en la noción de costo. Cuando uno elige algo, se pierde otras cosas. Hay un autor que se llama Kelvin Lancaster, que escribió un libro que se llama Introducción a la microeconomía moderna. Es un libro muy simpático y hace una distinción interesante que está piola saberla. La idea es la siguiente. Él dice, no todo gasto fijo es un costo. Supongan un impuesto a los residentes en Estados Unidos de $100 per cápita. ¿Eso es un costo o no es un costo en función de lo que estamos charlando? Aprieten stop los que quieran practicar. Los demás seguimos. Y entonces, para Lancaster, eso evidentemente no sería un costo porque los residentes no pueden eludir esa alternativa. Si son residentes, tienen que pagarlo sí o sí. Si pudieran eludirlo de alguna manera, entonces no sería costo. Un ejemplo para argentinos. Ponen un local a la calle. Pagar la luz. ¿Es un costo o no es un costo? ¿Qué responden? Pulsen stop los que quieran practicar. Y ahí la respuesta podría ser ambigua. En un cierto sentido legal, uno pone un local y entonces tiene que pagar la luz. Pero bueno, en la Argentina hay muchos que se cuelgan de la luz y entonces esa sería una manera de eludirla y bajo ese respecto no sería un costo. Para Lancaster, el costo tiene que ver con el hecho de una alternativa que me pierdo. Si yo no puedo hacer nada respecto de esa alternativa, entonces no tiene sentido evaluarla. No tiene sentido evaluarla como costo. Y la evaluación y el cálculo económico en la teoría económica, en el proceso de mercado, es muy importante. Y una de las nociones que yo les quiero mencionar es la siguiente. Olvídense de los costos a los efectos de cifrar el precio de su mercancía, el precio de sus servicios, el precio de sus honorarios. Al cliente, al consumidor, no le importan los costos, le importa la satisfacción que encuentran en la oferta productiva, en la mercancía, en el servicio profesional recibido, etcétera, etcétera.
Así que olvídense si aumentan los precios de los alquileres, del estudio jurídico, de los empleados, de las resmas de papel y del tóner. No importa nada a los efectos de pensar el mejor precio. El mejor precio es una cuestión delicada. En marketing hay libros completos que se refieren a esto bajo el lema de pricing. Entonces, uno debería evaluar el precio de los honorarios en función de las estrategias empresariales que uno está siguiendo, sea por ejemplo a mediano, corto, largo plazo. A corto plazo un estudio jurídico, en una de esas le conviene tratar de ganar clientes y cobrar honorarios reducidos. Cuando se vuelvan millonarios, en una de esas les conviene o les convenga cobrar honorarios caros y trabajar menos. Si quieren ser abogados mediáticos para cumplir con el rol o el personaje conceptual, supongo que deberían cobrar honorarios caros para que la cosa sea consistente. Hay que diferenciar demanda normal y demanda normal. Hay ejemplos lindos en marketing respecto de demanda normal y tiene que ver cuando el precio forma parte del paquete que se está ofreciendo. Entonces, uno de los ejemplos es el siguiente. Había un perfume que estaba bárbaro, era excepcional, pero tenía un precio muy barato. Entonces, las personas lo miraban con desconfianza, no se sentían vestidos con ese perfume, pensaban que no iban a ganarle a nadie con eso. El hecho es que se le subió el precio y la cosa empezó a funcionar. Hace muchos años había una propaganda de un televisor, Grundig, caro pero el mejor. Entonces, bajo esa publicidad, la idea era que el precio estaba transmitiendo la idea de calidad. Imaginen que existan unos diseñadores, ingenieros, fábricas de autos que diseñen un auto carísimo y solamente 3. Ahí, ¿cuál es la oferta productiva? Parte de la oferta productiva tiene que ver con el hecho de la exclusividad. Lo que están vendiendo es exclusividad y quién sabe hay 3 jeques en el mundo que quieran comprar ese auto que solamente tienen 3 personas en el mundo. Entonces, a veces el precio forma parte del paquete que se estaba ofreciendo. Cuando no forma parte, cuanto más barato el precio, mayor la cantidad demandada y mayores los ingresos. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que estábamos hablando como pricing. También en teoría económica se habla de costos hundidos, y costos hundidos tiene que ver con el hecho de pensar en costos que son irrecuperables. Entonces, cuando esos costos, entre comillas, son irrecuperables, no son costos. Yo no puedo hacer nada respecto de ellos. Pero bueno, se utiliza esa terminología a los efectos de ponderar y enfatizar la noción de que algo es irrecuperable. Les propongo un ejercicio. Un matrimonio se lleva pésimo, llevan 7 años de casados. ¿Les conviene o no seguir el matrimonio a los efectos de, la argumentación sería, a los efectos de proteger, cuidar todo el tiempo que han invertido, los recursos emocionales que han invertido, los recursos monetarios, etcétera, etcétera? Pulsen stop los que quieran pensar el tema. Y bueno, ahí la idea sería pensar para el futuro, si la cosa conviene en sentido afectivo o no conviene. Si la cosa no anda y no funciona, continuar con eso es una manera de seguir perdiendo recursos emocionales, afectivos, pasionales, etcétera, etcétera, y de ninguna manera uno está cuidando cosas que son irrecuperables. Ahora bien, si el pasado puede pensarse como un recurso que pueda ser útil para motivar y potenciar el futuro, ahí la cosa cambia. 2 ejemplos análogos. Compran o invierten en el pozo para comprar un departamento. Y la empresa es estafadora. ¿Les conviene seguir o no pagando cuotas a los efectos de no perder la inversión?
pulsen stop, los que quieran practicar. Bueno, lo que estamos diciendo es que eso puede ser una máquina de producir pérdidas. Si son estafadores y uno la tiene clara, lo que probablemente suceda es que uno va a seguir perdiendo dinero y no va a proteger la inversión que ha efectuado en el pasado, que es irrecuperable o sería irrecuperable. El otro ejemplo, jugador ídolo de Boca, extraordinario, muy querido, etcétera, etcétera, pero atléticamente la cosa no anda bien. ¿Qué hace el club? ¿Qué hace el director técnico? ¿Lo contrata o no para el nuevo periodo? ¿Tiene en cuenta los grandes logros y hazañas que ha realizado en el club o no? Pulsen stop los que quieran practicar. Y los otros seguimos, y la idea sería la siguiente. Si el tipo era extraordinario, ganó un montón de copas en el club, etcétera, etcétera, es muy querido y bla, 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 pero no responde deportivamente, atléticamente, entonces convendría no contratarlo. Ahora bien, si el pasado influye de tal manera que la gente paga entrada por verlo con sus defectos y porque les hace recordar todo el pasado, etcétera, etcétera, y en una de esas los demás compañeros pueden ayudarlo para solventar las situaciones que él no pueda manejar, etcétera, etcétera, en una de esas se podría contemplar el hecho de que siguiera en el club. Recuerdo que el Loco Gatti tenía 44 años cuando fue desplazado de la primera de Boca. Y en una de esas el tipo vendía un montón de entradas, a pesar de que podría cometer algunos errores o tener algunos accidentes. Entonces, ¿para qué sirven los costos? Los costos sirven a los efectos de evaluar el emprendimiento en el que uno está, el estudio jurídico en el que uno está, las relaciones en las que uno está, y el hecho es que si los egresos sistemáticamente superan a los ingresos, en algún momento, quién sabe, haya que tomar la decisión de dedicarse a otra cosa. Entonces, los costos son importantes a los efectos de evaluar y hacer cálculo económico, y el cálculo económico no es necesariamente o únicamente material. Recuerdan que habíamos visto la tipología de la acción de Max Weber, y él sostenía que la racionalidad de la acción podía verse desde la perspectiva de la acción instrumental, la acción racional, entonces instrumental, la relación de medios afines, pero también podría haber racionalidad en la acción regida por valores o por tradiciones o por afectividad. Entonces hay diversas maneras de evaluar y no meramente materiales. Von Mises habla de la cataláctica, pero dice que la cataláctica o economía en sentido estricto está relacionada con la praxeología. Y en la praxeología entra todo aquello que al agente económico, a la persona, al ser humano, le interesa y le aumenta la rentabilidad psíquica, y no necesariamente eso incumbe o involucra lo monetario. En síntesis, olvídense de los costos a los efectos de descifrar el precio. Ustedes tienen un supermercado, compran latas de atún a 1.000 pesos. Entonces dicen, bueno, las tengo que vender a 1.500 pesos. Mínimo las tengo que vender a más de 1.000 o a 1.000 porque si no voy a perder. El hecho es que al consumidor, al cliente, no les importa el costo en el que ustedes hayan adquirido las latas de atún. Entonces, hay que venderlas en el momento preciso, al precio que se pueda, quién sabe el precio que lo venden los demás, etcétera, etcétera, porque si no, uno lo que va a hacer es seguir consolidando pérdidas. Todo esto para enfatizar la idea de olvidarse de los costos a los efectos de descifrar el precio o los honorarios profesionales, pero los costos son importantes para evaluar económicamente si mi empresa es rentable o no y si no tengo que dedicarme a otra cosa.
Entonces, ¿cuál es la función social y la función económica de las pérdidas y las ganancias? Las ganancias tienen que ver con una diferencia entre lo ingresado y lo egresado. Entonces, ese margen, esa brecha que existe entre ingresos y egresos, es lo que da la ganancia y lo que está haciendo patente que el que produce eso está generando un producto que tiene mayor valor que los costos o el valor que se ha metido en el proceso de producción. Es decir, que el valor o el producto del valor que ofrece es superior a los valores que la sociedad o que el mercado estima respecto de los factores de producción, insumos involucrados. ¿Y pérdidas qué significa? Significa que estoy detrayendo de la sociedad factores de producción, insumos, etcétera, etcétera, recursos que tienen más valor que el producto que estoy ofreciendo. Por lo tanto, una empresa que sistemáticamente tiene pérdidas, tiene una reducción de su patrimonio y eventualmente en algún momento tiene que salir del juego. Hay un autor, premio Nobel de Economía, que se llama James Buchanan, premio Nobel de 1986, tiene una obra que se llama Cost and Choice. Y el profesor sostiene que el costo hay que pensarlo en términos subjetivos. Y tiene una serie de principios, 6 principios. Y se los leo. El costo debe ser asumido exclusivamente por la persona que toma la decisión. No es posible que este costo sea transferido o impuesto sobre otros. Repito, el costo debe ser asumido exclusivamente por la persona que toma la decisión. No es posible que este costo sea transferido o impuesto sobre otros. Entonces, acá el profesor Buchanan lo que está diciendo, el costo es lo que impacta en el sujeto o la empresa que toma la decisión. Yo no puedo transferirle el costo a otras personas. Si se la transfiero, entonces eso no funcionaría como costo. Segundo principio, el costo es subjetivo, existe solamente en la mente del que toma la decisión. Repito, el costo es subjetivo, existe solamente en la mente del que toma la decisión. Es una idea interesante. ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, les propongo que lo piensen. Pulsen stop los que quieran. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, es consistente la idea en el sentido siguiente. El costo está en la mente del que toma la decisión porque es el único que sabe qué es lo que se está perdiendo y cuáles son las valoraciones que le imputa a las alternativas que se pierden. Entonces es subjetivo en el sentido de que solamente el sujeto impactado por la alternativa que se pierde sabe lo que se pierde o siente lo que se pierde. 3. El costo se basa en anticipaciones. Es necesariamente un concepto que mira hacia el futuro. El costo se basa en anticipaciones. Es necesariamente un concepto que mira hacia el futuro. Es una idea interesante. La idea es cómo invierto, qué decido, qué emprendimiento, qué curso de acción tomo. Entonces eso tiene una noción o un fundamento futurístico. Es decir, necesito tomar decisiones para el futuro y entonces tengo que evaluar cuáles son las alternativas más rentables. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo implícitamente? Que ir para atrás y analizar cosas ya pasadas en las que no puedo hacer nada o que no tienen relevancia los efectos del futuro, entonces eso no sería costo. El costo nunca puede realizarse debido al hecho de que se elige. La alternativa que se rechaza nunca puede ser disfrutada. El cuarto punto entonces es, el costo nunca puede realizarse debido al hecho de que se elige. La alternativa que se rechaza nunca puede ser disfrutada.
¿Qué es lo que está diciendo? Una vez que elijo A, me pierdo de B y ya no puedo disfrutar B. Te casás con una persona y ya no podés pensar en otras personas, por lo menos según los cánones del matrimonio tradicional. Ahora hay otras variantes. Bueno, elijan el ejemplo que quieran. Lo importante es la consistencia de la idea y no tanto el ejemplo. El ejemplo tiene que trasuntar, transmitir la consistencia de la idea. Y la idea es que si uno elige determinada alternativa, se pierden las demás alternativas y esas alternativas ya no pueden ser experimentadas. Punto 5. El costo no puede ser medido por nadie más que el que elige, ya que no existe forma en que la experiencia mental subjetiva pueda ser observada directamente. El costo no puede ser medido por nadie más que el que elige, ya que no existe forma en que la experiencia mental subjetiva pueda ser observada directamente. Esta es una linda indicación para los economistas que les gusta meterse en la vida de los demás, y ahí lo que está diciendo Buchanan es, como una persona desde afuera no puede meterse en la mente, en las funciones mentales de otro agente económico, de sus valoraciones, de sus pasiones, de sus afectos, entonces no hay lugar para la objetividad del costo, ni nadie desde afuera puede observar directamente el funcionamiento mental de algo o de alguien y estipular o evaluar cuál sea el costo. Sexto principio, el costo puede ser localizado al momento de la decisión o elección final. El costo puede ser localizado al momento de la decisión o elección final. ¿Qué es lo que está diciendo Buchanan? Lo que está diciendo es, una vez que tomo la decisión, ahí tengo determinado el costo. Mientras tanto, lo que hay son elucubraciones. Pero una vez que defino y entregué el dinero para comprar el departamento, ahí está localizado, determinado el costo. Entonces pagué $10.000 por la primera cuota y ahí se sabe entonces cuál es la relevancia de la decisión asumida. Y eso significa que esos $10.000 ya no los puedo disfrutar. Lo que uno debería haber evaluado era si me convenía no entrar en la compra del departamento bajo la práctica de inversiones en el pozo, etcétera, etcétera. Un industrial pone una fábrica de bananas en la Antártida y la cosa anda mal. ¿Puede recuperar los ladrillos? ¿Puede recuperar la inversión? Practique con eso, pulsen stop, los que quieran. Y la idea es la siguiente, si los ladrillos no pueden convertirse en otras cosas, no lo puedo desarmar, no lo puedo llevar, no lo puedo utilizar en otras alternativas, entonces eso ha sido algo que fue un costo en algún momento y ha dejado de serlo, en el sentido de ya no tengo la oportunidad de hacer uso alternativo de los dólares que invertí en esa fábrica. Te casaste con una persona, anduvo todo mal, ya no podés hacer borrón y cuenta nueva en el sentido de ir para atrás 7 años y volverte a casar con la segunda alternativa o la alternativa que pinte mejor en ese momento. Muy bien, les doy algunos ejercicios. Algunos ya los hemos estudiado, pero un ejercicio adicional podría ser este. Usted es dueño de su local, paga sueldos a empleados y costo de ropa por $10.000 mensuales. Y entonces la ganancia es $5.000 mensuales. La pregunta es, ¿está bien hecho el cálculo económico si no se considera que uno es propietario del local y que uno podría alquilar eso en $10.000? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Entonces, la evaluación tiene que ver con el hecho de
que el cálculo económico tiene que considerar todos los inputs que son relevantes, todas las cuestiones que son relevantes. ¿Cuáles son los usos alternativos de todos los bienes que yo meto en el proceso de producción? Entonces, si uno es dueño del local y puede alquilar el local a, no sé, $15.000, supongamos que la puedo alquilar a $15.000, ¿cuál es el resultado del cálculo económico que había hecho el señor o el empresario, diciendo que ganaba $5.000? El tipo estaba perdiendo $10.000 mensuales. ¿Por qué? Porque no consideró los usos alternativos de sus recursos. Entonces, otros ejemplos que habíamos visto tenían que ver con los niveles de decisiones que planteaba Lancaster, y está piola pensar en términos de niveles de decisiones. Si uno toma la decisión de vivir en Estados Unidos y te cobran un impuesto de $100, entonces ese impuesto no es un costo porque yo no lo puedo eludir, es un gasto fijo. Si yo pongo una fábrica, entonces tengo que asumir que voy a tener que pagar el costo, el precio de la luz, la tasa de la luz, la tarifa de la luz. Eso sería un gasto fijo. En síntesis, lo que estamos viendo es que el costo tiene que ver con evaluación de alternativas y si el empresario o el emprendedor puede hacer algo respecto de las alternativas que está considerando. Si no puede hacer nada, no es costo. ¿Cómo definimos costo? Definimos costo como la mejor alternativa que me pierdo por elegir lo que elijo. Lo que yo les traté de enfatizar en esta reunión tenía que ver con el hecho de olvidarse de los costos a los efectos de cifrar los honorarios o el precio de la mercancía o del servicio, porque al consumidor, al cliente no le importan los costos, le importa la satisfacción de lo que está recibiendo. Ahora bien, el costo es importante a los efectos de determinar si uno está ganando o está perdiendo en la empresa, y si sistemáticamente uno está perdiendo, uno debería dedicarse a otra cosa. ¿Qué son ganancias? Las ganancias son las diferencias entre ingresos y costos, o ingresos y egresos, y las pérdidas tienen que ver con el hecho de que los egresos son superiores a los ingresos, y por lo tanto uno está detrayendo valores que en la sociedad están justamente más valorados que el producto que uno está entregando. La noción de pricing tiene que ver con pensar cuál es el precio consistente respecto del emprendimiento en el que uno está, y esto tiene que ver o puede llegar a tener que ver con estrategias a corto, mediano y largo plazo que tenga el emprendedor en mente, es decir, cuáles son las cosas que quiere maximizar a corto, mediano, largo plazo, cuáles son los criterios que quiera tener en cuenta. Cuando se habla de costo de oportunidad, se está repitiendo un poco la idea de que uno se pierde de una oportunidad. La oportunidad perdida sería el costo, pero bueno, eso ya estaba incluido dentro de la noción de costo, y cuando se habla de costo hundido, importa el hecho de enfatizar que uno ya no puede pensar nada respecto de esa supuesta alternativa. El gasto ha sido irrecuperable. Bajo este criterio, el costo hundido ya dejaría de ser un costo. Muy bien. Bonus track. Y el bonus track tiene que ver con relacionar la teoría de los costos con la filosofía del tiempo. En general, en la economía hasta ahora se tiene una idea del tiempo cronológica, sucesiva. Entonces, pasado, presente, futuro. Tiene que ver con un pensamiento del tiempo como cronos. Pero hay otros autores que piensan el tiempo, por ejemplo, Deleuze, el tiempo ilimitado, lo llama tiempo del aión. Y se basa toma
las sugerencias y las teorías y teorizaciones que hicieron otros autores en el tiempo, o sea, por ejemplo, Henry Bergson, por ejemplo, Proust, por ejemplo, Nietzsche, por ejemplo, David Hume también. Lo que les quería comentar es que en el caso de Proust hay un ejemplo interesante que tiene que ver con el célebre ejemplo de la Magdalena. En su novela en 7 tomos, En búsqueda del tiempo perdido, en el primer tomo él enuncia este ejemplo situación que se volvió célebre. El protagonista come una magdalena y toma té. Y eso lo transporta a un pasado, a su pasado. Entonces imaginen olores, aromas, circunstancias, música, temas que te transporten al pasado. El punto es que esto opera de manera involuntaria, y Proust habla de memoria involuntaria. Y el hecho es que nos da puntapié, nos da pie para pensar otras maneras de pensar el tiempo y otras maneras de pensar los costos. Y les habla del esplendor del sé. Y el esplendor del sé tiene que ver con el hecho de que uno, a través de la Magdalena o el disparador que sea, vuelve a experimentar el pasado, pero no necesariamente como pasó, como fue presente alguna vez, sino lo piensa de una manera o lo experimenta de una manera como nunca ha sido, y es como una especie de descubrimiento. Entonces, bajo este respecto, el esplendor del sé es recuperar el tiempo perdido. Recuperar el tiempo perdido no significa volverse económicamente más eficiente, sino recuperar todo ese pasado como si fuera una mina de oro, como si fueran vetas de oro que uno podría recuperar, entre comillas, ¿no? Es decir, potenciar. Entonces, en una de esas, el percibir determinado aroma hace que uno empiece a experimentar el pasado de una manera absolutamente inédita. Si eso es así, uno puede empezar a resignificar un montón de cosas que han tenido lugar en algún momento y entonces a esos efectos tomar otro tipo de decisiones, los efectos de invertir en el futuro. Ahí tienen una idea interesante de cómo aplicar la idea de pasado y recuperar el tiempo perdido de una manera inédita, brillante, singular, etcétera, etcétera, para pensar el futuro. Muy bien, nos vemos la próxima.